¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos, aquí con lo correspondiente a la semana 2 del ciclo 2019-2. En esta ocasión los problemas a revisar, a resolver son los de congruencia de triángulos, desigualdades triangulares y paralelismo. Empezamos. Muy bien, jóvenes, ya hemos terminado la parte teórica, ahora empezamos con los problemas correspondientes a la semana 2 del ciclo 2019-2, aula virtual empresa Marcos. Bien, en este caso tenemos más que nada el objetivo de este problema es que usted maneje muy bien la notación de congruencia. Nuestro dato es que el triángulo ABP es congruente con el triángulo QAC. ¿Qué significa esta congruencia? Que hay 6 congruencias, 3 lados, 3 ángulos. ¿Ya? Pero no porque hay 6 congruencias voy a utilizar las 6 congruencias. Eso no se hace. Se selecciona, se va escogiendo adecuadamente las congruencias. Por ejemplo, ¿no? Queremos hallar el valor de alfa. ¿Qué vamos a decir? Este triángulo, por esta notación, es congruente con este triángulo. Entonces, de una forma muy práctica, diríamos, lo que uno tiene, el otro también lo tiene. ¿Cómo así? En ese triángulo, el ángulo en A mide 54. El ángulo que está en A mide 54. Por la correspondencia, el ángulo que está en Q también debe medir 54. Y ese ángulo justamente está aquí. Ese ángulo mide 54. ¿Ya? ¿Qué más? Después podemos decir, claro, aquí hay un ángulo que mide alfa. Por la correspondencia, alfa está en B. El ángulo que está en A de este triángulo también debe medir alfa. ¿Qué otra cosa más? Ya están los ángulos y vemos que no cambia en nada la dificultad del problema. Pasamos a los lados entonces. Mira, entre 54 y alfa, digamos que este lado sea bolitas. En el otro triángulo, en su congruente, esta línea AQ es bolitas. ¿Cómo sé que es AQ? Bueno, me voy a la notación, pues. ¿Quién es el congruente de AB? QA, pues. QA, ahí está, ellos son congruentes. Esos detalles los vamos a escribir. Esto significa que la medida del ángulo AQC es 54 y también el lado AQ mide igual con el lado AB. Lo cual cambia bastante la visión del problema porque aquí ahora se nota que hay un triángulo isósceles. Triángulo BAQ isósceles. Entonces 54 es igual, en total aquí, 3 alfa. Por lo tanto, el valor de alfa sería 18 grados. Listo. Problema 2. En este caso ya no vamos a reforzar la definición, sino la forma de cómo vamos a reconocer que dos triángulos son congruentes. Para eso tenemos un postulado y dos teoremas. Lo recuerdas, ¿no? Aquí dice, este triángulo es equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo QCB? QCB, aquí está cuánto es X. Si se sabe que AP mide igual con AQ. AP mide igual con AQ. PQ igual con AB. PQ mide igual con AB. ¿Ya está? Y nada más. Ya, ahora observen esto. Este triángulo PAQ tiene bolita alfa serrucho. Y aquí este otro triángulo también tiene bolita alfa serrucho. Entonces, eso quiere decir que el triángulo QPA es congruente con el triángulo, los vértices, ¿no? QPA, que sería BAQ. BAQ, la congruencia sería lado, ángulo, lado. ¿Qué aprovechamos? Por ejemplo, podemos notar que aquí este triángulo es isósceles, su congruente también es un triángulo isósceles. Este lado mide igual con él. Vamos a decir AQ mide igual con BQ. Listo. ¿Qué más? Ahora, como el triángulo ABC es equilátero, este es serrucho. Este lado también sería serrucho. Y digamos que este lado sea dos rayitas. ¿Qué está ocurriendo?
este triángulo tiene los tres lados congruentes con los tres lados de aquel otro. Entonces, el triángulo AQC sería congruente con el triángulo BQC. La congruencia es lado, lado, lado. ¿Qué aprovechamos? Aquí hay un ángulo que mide X. Entonces, acá también tiene que haber un ángulo que mide X. En la versión de Euclides sería a lados congruentes, ángulos congruentes. Este ángulo estaría midiendo X. ¿Ya está? En la versión de Hilbert sería el ángulo que está en C de este triángulo con el ángulo que está en C de este otro triángulo son congruentes. Con cualquiera de los dos llegamos a lo mismo. Entonces aquí decimos medida del ángulo ACQ, ACQX. ¿Ya está? En C 2X es igual a 60. ¿Cuánto vale X? 30. Listo. Bien, acá dice lo siguiente, ¿no? En esta figura se muestra un rompecabezas con varias piezas y luego dice las fichas sombreadas. Esta ficha, esta ficha, esta ficha y esta otra ficha. Son congruentes. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? Bien, miren, cuando nos indican que dos cosas son congruentes, según la notación, según Hilbert, tendríamos una correspondencia vértice-vértice, la cual nos permite saber cómo se da la congruencia. En cambio acá no tenemos eso, solo nos dice ellos son congruentes. ¿De acuerdo? Ellos son congruentes. Bien, ¿cómo salimos de esto? Por ejemplo, podemos aquí aprovechar el valor de teta. Si esos triángulos, los cuatro, son congruentes, si aquí teta, aquí es, digamos, esto mide A, aquí también esto va a medir A. Y eso de acá también va a medir A. ¿Ya? ¿Qué más? Las hipotenusas. Las hipotenusas, si esto mide L, esto va a medir L, esto también. Y esta línea también va a medir L. Ya, ahora aquí habría un problema, ¿no? Aquí no sabríamos cuál de los dos lados miden A. Habría un gran problema. Uno por dibujo diría, profe, pero parece que debe ser este, ¿no? Pero no es que nos dejemos llevar por el dibujo. Las cosas deben ser precisas, ¿no? Todo dependería de dónde está el ángulo que mide teta, pero como no sabemos y no lo podemos calcular, entonces no nos atrevemos a hacer alguna afirmación aquí, salvo que esto mide igual que los dos, que están por acá, las hipotenusas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dice, veamos las condiciones. Pues dice, MP y PQ tienen la misma longitud. A ver, MP y PQ, MB y PQ, MB mide L y PQ ¿cuánto mide? L. Entonces, MP es igual con PQ, lo cual quiere decir que esto es verdadero. Esto es verdadero. Listo. ¿Qué más? La diferencia del largo y el ancho del rompecabezas no es AP. El largo es AD. El ancho es AB. ¿Cuánto es el largo? Un ratito. Esto aquí no mide L, ¿no? Esto de acá es el que mide L. Ya. ¿Ya? Esto sería A más L más esta parte que no sabríamos cuánto mide. Le damos un valor B. Más B. ¿Y cuánto mide AB? AB mide L más esto. Pero por la congruencia esto mide B. Entonces esto debe medir L más B. Hacemos el cálculo. Sería L con L se va, eso sale A. ¿Y A qué cosa es? A en la figura es AP. Mira, qué suerte, ¿no? Porque dice, la diferencia del largo y el ancho del rompecabezas no es AP, pero estamos dándonos cuenta que sí es AP. Esto lo cual hace que esta afirmación sea falsa. Justamente la pregunta es, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? ¿No? Sería la B. Listo. Se supone o se entiende que estas dos que están acá deben ser correctas. Si quieres, las chequeamos. Por ejemplo, AP y ND.
tienen la misma longitud. AP mide A. ND también mide A. O sea, si es verdadero. El largo del rompecabezas es igual al perímetro de una de las fichas. Eso está interesante, ¿no? El largo mide A más L más B. El perímetro de una de estas fichas es A más B más L. Y sí, es verdad también, pues, ¿no? Cosa que tiene sentido porque ya sabemos que esta es la respuesta, ¿no? Muy bien, siguiente problema. ¿Qué dice acá? En la figura, esta región triangular representa un terreno y se quiere hacer divisiones como se muestra en la figura. Luego menciona que AB mide igual con C. AB mide igual con C. ¿Ya? AE mide 6. AE mide 16. Y el costo para sacar esta línea AE es de 30 soles. Hay el costo para acercar a C. AC. Bien, en todo caso, lo que en el fondo nos están pidiendo es, si aquí hay 16 metros de largo y gasto 30 soles en cercar esta línea, de alguna manera tendríamos que saber cuánto mide AC. Y luego aplicaríamos una regla de 3 simple para poder hacer o calcular el costo para acercar a C. Entonces, ¿con qué contamos, no? Mira, aquí en esta parte, los elementos tienen estas medidas, alfa, bolitas 2 alfa, y aquí también tienes alfa, bolitas 2 alfa. Eso significa que el triángulo AEB es congruente con el triángulo CDE. CDE. La congruencia es ángulo, lado, ángulo. Bien, ¿qué provecho sacamos de esto? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un lado que mide 16. ¿Quién es? Es AE. Su congruente sería CD. Esto va a medir 16. CD mide 16. ¿Qué más? Mira, el ángulo que está en E con el ángulo que está en D de este otro triángulo miden iguales. Este ángulo mide igual con E. Lo cual nos dice algo, pues, ¿no? Mira, si aquí el ángulo mide beta, esto también va a medir beta. ¿Ya? Y como esto es una sola línea, podemos decir, esto sería el suplemento de beta. Y esto de acá también sería el suplemento de beta. ¿Qué tenemos por acá? Triángulo isósceles. Listo. Ya, aquí voy a escribir este detalle, ¿eh? La medida del ángulo AEB es igual a la medida del ángulo ADE. ADE. Lo cual hace que y esto va en la beta, ¿sí? Sí, eso mide en beta. El triángulo EAD sería isósceles. Isósceles. Entonces, este lado va a medir 16. Por eso que el tamaño de AD sería 16. Ahora hacemos una regla de 3. Decimos, si yo tengo 16 metros, gasto 30 soles. ¿Cuánto voy a gastar si tengo 32 metros por cercano? Creo que la comparación es inmediata, ¿no? Este es el doble de él, lo que voy a gastar es el doble de él. X sería 60 soles. Listo. Bien, dice. En la figura se muestran dos circuitos de carrera de automóvil. El punto de partida es el punto O. Los tramos AO o C son iguales. Los tramos OB y OD también son iguales. Vamos a indicar eso, ¿ya? El tramo OA es igual con el tramo OC. El tramo OB es igual con el tramo OD. Después menciona que los ángulos AOC, o sea, este ángulo y este otro, tienen las mismas medidas. Luego dice, Juan recorre el circuito AOB. Juan empieza por acá. Por aquí va a ir Juan. Ronald empieza o recorre el circuito COD. Va por acá, COD. Ambos, como se dijo antes, empiezan el recorrido en el punto O.
Cada uno sigue esas trayectorias, entonces la pregunta es, ¿cuál de ellos llega primero? ¿Llega Juan? ¿Llega Ronald? ¿Llegan juntos? ¿O es algo que no se puede decir? Necesitaríamos un dato más, porque no creo que esta sea la clave, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver. Dices, aquí ocurre algo. Este triángulo tiene dos lados, bolitas serrucho, y este otro triángulo también tiene bolitas serrucho. ¿Son congruentes? No. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Les comenté algo de esto. Si yo tengo dos triángulos que tienen dos lados congruentes, no me garantiza que ellos sean congruentes. No, pero pueden ser. ¿De qué depende? Bueno, dos cosas. O demostramos que estos lados son congruentes, o demostramos que estos ángulos son congruentes. Uno de ellos. En este caso, para aprovechar el valor de beta, tomaría en cuenta este ángulo teta. Y ahora sí, se va a decir el triángulo AOB es congruente con el triángulo COD. La congruencia es lado, ángulo, lado. Lo cual implica que AB mide igual con CD. Entonces, esas trayectorias que cada uno sigue por separado tienen la misma longitud. Entonces, si tienen la misma longitud y van a hacer una carrera con la misma velocidad, entonces se entiende matemáticamente que estos tienen que llegar iguales, ¿no? Respuesta, llegan iguales, ¿no? Llegan juntos. Llegan juntos. Listo. Bien, con ese problema lo que buscamos es un poco meternos a las desigualdades geométricas. Recuerda que una manera de darse cuenta de cuándo vamos a usar los teoremas de desigualdad triangular, existencia, correspondencia, es cuando en el problema esté la palabra entero o una variante de ella. Como ocurre por aquí, dice, el valor de AB es un valor entero. Esta palabra nos más o menos indica el camino que debemos seguir. Acá tenemos el triángulo ABC, por dato, este lado, si mide C, este lado BC debe ser el doble, 2C, y el lado AC por dato mide 10. Entonces, con estas condiciones, y además se sabe que el ángulo en B es más grande que el ángulo en A, alfa, beta, dato, beta es mayor que alfa. Entonces, por teorema de correspondencia, si beta es mayor que alfa, 10 debe ser mayor que 2C. Lo cual permite decir que C es menor que 5. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por el teorema de existencia, teorema de desigualdad triangular, este lado 10 es menor que la suma de los otros dos, C más 2C. 3C pasa a dividir 10 tercios, es menor que C. Entonces acá relación 2, relación 1, y acá decimos de 1 y 2, deducimos que 10 tercios es menor que C, y esto es menor que 5. ¿Qué número entero está entre 10 tercios y 5? 3,3333, 5, ese número debe ser 4. ¿Está? El perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo sería 10 más C, que vale 4, más el doble de ella, que vale 8. Esto vendría a ser 22, ¿no? Esa es la respuesta. Ya recuerde, si en un problema está la palabra entero o una variante de esa palabra, vamos a buscar desigualdades. En la figura se observa una estructura metálica. Un operario realiza algunas mediciones observando que los triángulos pequeños son congruentes. Habla de esos 4 triángulos pequeños, o los que están acá, es lo mismo. A isósceles. Y aquí aclaran, ¿no? AB igual a BC. Vamos a hacer lo mismo por acá. Este lado mide igual con él, lo cual también sería este lado mide igual con él. Con él, y con él. ¿Ya está? ¿Qué más?
Las varas de acero horizontales, estas dos de acá, miden 40 y la suma de la longitud de todas las varas no excede a 170. Hay la suma de la longitud de las varas que forman esta estructura. A ver, hay que sumar esta vara, con esta vara, con esta vara, con esta y estas dos acá. Estas dos, ¿sí? Bien. Si esto mide A, todas estas líneas oblicuas van a medir A. Si esto mide B, lo de acá también va a medir B. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle, ¿no? Dice, las varas horizontales de acero miden 40. Esto mide 40 y esto también, pero un ratito. Dice que estos triángulos pequeños son congruentes. Por lo tanto, esto va a medir 20 y esto también tiene que medir 20. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué queremos hallar? La suma de las longitudes de todas las varas. Sería 40 más 40, 80. Estas dos barras que ve acá. Ahora, esto mide 2A, 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 más 8 veces A. Así que deberíamos calcular el valor de A. Para ello decimos, en el triángulo ABC, esto acá mide 20, no se olvide. Esto acá también mide 20. 20, a ver, en el triángulo ABC, mirando el triángulo ABC, 20 es menor que A más A. O sea, 10. Listo. Ahora, dato. Justamente indica que la suma de la longitud de todas estas barras no debe exceder a 170. Esa suma ya la tenemos, ¿no? X, esa suma, que viene a ser 80 más 8A, no debe exceder a 170. Esto es menor que 170. Pasa para allá, vendría a ser 90. 90 entre 8, ¿cuánto es? Esto es 11 punto, a ver, A sería menos que 11.25. Entonces, A es mayor que 10 y menor que 11.25. ¿Cuánto debe salir A? Entonces, el valor de A debe ser 11. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de X? Sería 88 más 80 sería 168. ¿No? 168. Dice, Luis es dueño de un terreno y decide dejar como herencia a uno de sus hijos una parte de ella. ¿Ya? Ese terreno tiene forma triangular y los linderos, o sea, los bordes, cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, las longitudes de estos tienen que estar en progresión aritmética de razón R. Y el perímetro del terreno debe ser el mínimo y entero. ¿De acuerdo? O sea, si esto mide B, esto va a medir B más R, y esto acá también tiene que medir B menos R. ¿Ya está? Luis tiene que indicar en el testamento las longitudes de los linderos en función del número entero R. ¿Cuál es la longitud que indica el menor lindero del terreno? Bueno, es B menos R, ¿cierto? Ya. El menor lado del triángulo es B menos R, eso representa el menor lindero. X sería igual a B menos R. ¿Qué otra cosa podemos decir? Por ejemplo, mira, si usted dice, profesor, en el triángulo ABC, por desigualdad triangular, este lado B es menor que la suma de estos dos. Sería B menos R más B más R. Se van las R y B es menor que 2B. Eso no te dice nada. ¿Cierto? No dice nada porque todo el mundo sabe que 1 es menor que 2. Eso no nos da ninguna información nueva. Hay que buscar otras cosas. A ver, ¿qué es lo que queremos? Decimos, en ese triángulo, por ejemplo, este lado, B más R, es menor que la suma de estos dos, B más B menos R. Una vez se cancela, ¿sí? Una vez se cancela, va para allá, 2R, ¿ya? 2R es menor que B, ¿sí? 2R es menor que B.
Listo. ¿Qué más? Luego, ¿qué es lo que queremos? ¿No? El perímetro. Debe ser entero, dice, ¿no? Y el perímetro de dicho terreno debe ser mínimo y entero. Ya. Mínimo y entero. Ya. El perímetro vendría a ser la suma de ellos, B más B menos R más B más R. Se van las R y sería 3B. ¿Ya? ¿Qué más? Relación 1, relación 2, ¿y qué queremos? ¿No? Queremos que este perímetro sea el mínimo. Y nuestra información es R, ¿no? Y es mala, la respuesta está en función a R. Entonces, de acá voy a decir 2P es igual, a ver, es menor que 3B. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer algo antes de hacer esto. A ver. Esto pasa a dividir, de acá, a ver. Esto pasa a dividir, sería 2/3 de P, ¿sí? 2/3 de P es igual a B. Y B es menor que 2R. Menor que 2R. Listo. Ya, ¿qué sale de aquí? Esto se cancela. P resulta, o 3R es menor que P. Como quiero que P sea el mínimo, ¿de acuerdo? Quiero que P sea el mínimo, digamos para que me entienda aquí, si 6, a ver, de acá deducimos que 2 veces P, o 2P entre 3 es menor que B. Pero B, ¿sí? Es menor que 2R. Entonces sería, de acá decimos, de acá se concluye que 2/3 de P es B. Y como 2R es menor que B, entonces 2R debe ser menor que B, pero B es esto, 2/3 de P. Ojo, el perímetro es 2P, entonces acá sería 6 veces R es menor que 2P. Ya, ahora para que me entiendan aquí mejor, si 6 es menor que 2P, ¿cuál es el menor valor entero de este número? De todo, no de P, sino de todo el número, el perímetro. Es el siguiente número, o sea, sería 6 más 1. Eso sería el menor valor entero de este perímetro. O sea, el siguiente número, no este número, sino el siguiente. Entonces, ¿cuál es el menor valor entero del perímetro? El menor valor entero del perímetro vendría a ser ese número 2R más 1. Listo. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Pero lo que estoy buscando es el valor de X, que es B menos R. Entonces aquí lo que tendría que hacer es reemplazar, pues. Esto de acá es 3B. Pasa a dividir, ¿sí? El valor de B vendría a ser 2R más 1 entre 3. Ya está. Entonces aquí digamos relación número, bueno, alfa, acá digamos beta. Y alfa se reemplaza en beta. Tendríamos que el valor de X vendría a ser igual reemplazando. Sería R más 1/3. Bien, acá se menciona a un triángulo isósceles, la cual se quiere construir con varillas de fierro, de manera que el perímetro es mayor que el triple de la longitud del lado desigual. Ahora, digamos, acá está nuestro triángulo ABC. Este es el lado desigual, va a medir B. Estos lados serían los lados congruentes. Supongamos que esto mida A, esto también va a mirar A. ¿Ya? Luego por datos se sabe que el perímetro, dice, el perímetro, o sea, 2A más B, es mayor que el triple de la longitud del lado desigual, mayor que 3B. Esto pasa a restar, 2A mayor que 2B, A mayor que B. En realidad este sería nuestro dato, que el lado A es mayor que el lado B. ¿Cuál es la pregunta? Entonces,
Si alfa es la medida de uno de los ángulos congruentes, este es congruente con él, este mide alfa. Beta es la medida del ángulo no congruente, sería este beta. ¿Cuál es la relación entre alfa y beta? Pero no es una relación de igualdad, como puede ver las claves, sino es una relación de desigualdad, ¿cierto? De desigualdad, según las claves. Lo cual te hace pensar, bueno, pues lo que tengo que hacer es buscar desigualdades, teoremas que involucren desigualdades. En este caso, vamos a decir, en el triángulo ABC, como el lado A es más grande que el lado B, entonces por correspondencia, alfa tiene que ser mayor que beta. Entonces la clave sería la A. Dice acá, la figura AB igual a BC. AB igual a BC. PC mide 3, PC mide 3, CQ mide 6. Hay el número de valores enteros de PQ. ¿Cuántos valores enteros tiene PQ? Bien. Entonces, así en un razonamiento rápido y ligero, vas a decir, en el triángulo PCQ, ese lado es menor que la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia de ellos dos. ¿Está? X es un número que está entre 3 y 9. O sea, los posibles valores de X serían 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos valores? 5. Menos mal que no hay clave 5. No hay alternativa 5, porque en realidad esa no es la respuesta. Hay algo más por analizar. Claro, por algo el triángulo es isósceles. Este ángulo tiene la misma medida con él. Sí, estos dos ángulos miden iguales. ¿Qué más? En el triángulo PCQ, ¿qué ocurre? Mira, esto mide alfa, no, esto que mida beta, esto que mide teta. Como alfa es un ángulo externo en este triángulo, entonces por el teorema del ángulo externo, alfa es mayor que teta o alfa es mayor que beta. Alfa mayor que teta o alfa mayor que beta. ¿Cuál de los dos me es más útil? Me parece que alfa sea mayor a teta, porque por correspondencia 3 y aquí 6, teta mayor que beta. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta esto. ¿Qué más? Si este ángulo mide psi, en el triángulo ABC, este es un ángulo externo. Entonces, psi es mayor que cualquiera de los ángulos internos no adyacentes. Psi es mayor que alfa. Y alfa es mayor que beta o mayor que teta, pero recuerda, le dije voy a usar esta desigualdad. Alfa mayor que teta. Entonces, psi es mayor que teta. ¿Y qué consecuencias trae eso? En el triángulo PCQ, como psi es mayor que teta, entonces por correspondencia X es mayor que 6. X es mayor que 6. Y si X es mayor que 6, no puede ser ni 4, ni 5, ni 6. Entonces los valores de X serían 7 u 8. ¿Cuántos valores enteros puede tomar X? 2. Listo. Ya. Ahora, hay un detalle que no corresponde a la semana, eso más o menos es la semana 9, relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Vamos a poder afirmar que cuando un ángulo es obtuso, cuando esto mide más de 90, ABC, el cuadrado de ese lado debe ser mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos. Y si fuera agudo, entonces el cuadrado de ese lado sería menor que la suma de los cuadrados de los otros dos. No sería mal considerar esta desigualdad, pero no es necesario, ¿eh? Y nuestro razonamiento, los datos del problema, involucran este resultado, indirectamente. Repito, no lo vamos a usar todavía, pero aquí esto ha sido colocado de manera que también se tome en cuenta este resultado implícitamente. Estos triángulos, dato otra vez, dato. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Entonces, bajo esta condición, y además si RC es igual a RL, RC es igual a RL,
QSL. QSL. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Qué hacemos? Este triángulo es congruente con este otro. El ángulo en B mide 80. Significa que el ángulo en Q también mide 80. Entonces, la medida del ángulo PQR, esto es 80. Este ángulo mide 80 grados. ¿Qué más? El hecho de que estos dos midan iguales debe hacer algo en el problema. Por ejemplo, si esto mide alfa, esto también. Pero noten lo que acabamos de hacer. ¿Ah? En C, usted acaba de poner un ángulo que mide alfa. Por la correspondencia, en R también. Y entonces acá vamos a decir la medida del ángulo PRQ es igual a alfa también. O sea, esto mide alfa. Ya está, pues. Entonces, ¿qué sucede? Esto mide alfa y esto también. QR es paralela con AL. Listo. No, es que esto, como ellos dos miden iguales, son paralelas. Y si eso es cierto, este ángulo con este otro son suplementarios. X más 80 nos debe dar 180. ¿Cuánto vale X? 100. 100 grados. Listo. Dice aquí, en la figura, PQ es paralela con BC. AB igual a BP. AB igual a BP. AB igual a BP. ¿Cuánto mide el ángulo BQC? BQC. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien. Ya, mira. Por el dato de que son paralelas, BC y PQ, o PQ y BC es lo mismo, PQ paralela con BC, entonces permite decir, este ángulo mide igual con él. Esto mide 40 grados. Entonces, la medida del ángulo PQC es 40 grados. ¿Qué más? Mira, aquí pone dos rayitas y vas a notar que este triángulo tiene dos rayas teta bolitas. Acá también dos rayas teta bolitas. Así que el triángulo QBA es congruente con el triángulo QVP. Congruencia lado, ángulo, lado. ¿Ya está? ¿De qué me sirve esa afirmación? El ángulo en Q del triángulo PBQ, el ángulo que está en Q mide X más 40. En su congruente, eso también tiene que medir X más 40. Entonces la medida del ángulo AQB, esta vendría a ser X más 40. ¿Está? Y ahora por par lineal, entonces X más 40 grados más X es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale X? 70 grados. ¿Qué dice aquí? Estas dos rectas L1 y L2 son paralelas. Hay el valor de X, así nada más. Y L3 con L4 también son paralelas. Muy bien. Se sabe que cuando se tiene dos líneas paralelas, este ángulo es la suma de estos dos. Ya. Y una variante de ese teorema, y se deduce a partir de ella misma, es que la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 360. ¿De acuerdo? Aquí voy a decir L1 es paralela con L2. Entonces, 90 más 2 alfa por todo esto, más 2 beta, esta suma nos tiene que dar 360. Vas a restar 270. Sacas la mitad y alfa más beta 135. Primer detalle. Ahora, ¿qué hacemos para hallar X? ¿Qué tiene que ver esa información con respecto a X? De hecho, que para ello habría que aprovechar todavía este dato. Este ángulo mide beta, ¿sí? Opuesto por el vértice. Y la suma de estos tres nos tiene que dar 180. Me faltaría hallar la medida de este ángulo.
Ahí aprovecho esto. Como son paralelas y esto mide alfa, eso también. Y como estas dos por datos son paralelas y este ángulo mide alfa, eso también. Entonces ahora decimos por par lineal, alfa más x más beta nos tiene que dar 180. Pero alfa más beta es 135. Pasa a restar, entonces el valor de x sería 45. Listo. Problema 14, problema tipo DECO. Dice, estas dos avenidas, Perú y Progreso, representan líneas paralelas, o son avenidas paralelas. Una persona quiere llegar de la avenida Perú a la avenida Progreso. Dobla por una de esas calles, las cuales están inclinadas 60 grados respecto de la avenida Perú. ¿Cuál de esas calles o por cuál de las calles se dirigió dicha persona? Bien, lo que en el fondo nos están pidiendo es cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Claro, también hay que saber cuánto vale alfa, de hecho. Por esta calle D no va a pasar, no pudo haber doblado nunca debió haber dirigido por esta calle para llegar a la avenida del Progreso porque aquí eso es 90 grados, ¿no? Y la información es que dobló o se dirigió por una calle que está inclinada a 60 grados. Por ahí no fue. Queda una de estas tres. ¿Qué sucede? Aquí, teta y 2 alfa, ¿cuánto es la suma? Por par lineal, teta más 2 alfa es igual a 180. Y como aquí está teta, entonces este ángulo, que es lo mismo que este, vamos a ponerlo así, este ángulo tiene que medir 2 alfa. ¿Ya? Digamos que aquí, si esto mide 2 alfa, como estas dos líneas, digamos acá, estas dos líneas son paralelas, vamos a indicarlos así, LSU1 y LSU2. LSU1 es paralela con LSU2, entonces esto que mide 90, alfa más 2 alfa que está por acá, nos debe dar 90. Alfa saldría 30 grados. Entonces, si alfa mide 30, ¿de acuerdo? Esto mide 60. Esto mediría 60. 2 alfas, 60. Este ángulo también mide 60 porque como son paralelas, estos dos miden iguales. Y bueno, esto de aquí corresponde a un ángulo que mide 30 grados. Ahí están las calles. La inclinación de esta calle es 90, la de esta calle es 30, la de esta calle es 60 y la de esta calle es 60. Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿por cuál de estas calles se dirigió esta persona si se sabe que dobló por una calle que está inclinada a 60 grados? Lastimosamente, hay dos calles que cumplen con esa condición, la calle A o la calle B. Bueno, no es tanto lastimosamente, ¿no? Porque aquí está la respuesta, ¿no? Pudo haber doblado por la calle A o por la calle B. Esa sería la respuesta. Bien, jóvenes, terminamos la clase. Nos vemos en la siguiente. Temas a estudiar. Teoremas fundamentales en los triángulos, clasificación de los triángulos y líneas notables. Hasta entonces.